Bueno, seguimos en tema, pero ahora con una mirada un poco más amplia desde la economía y las diferentes variables que se manejan. Es para esto que recibimos esta mañana al economista y gerente de CPA Ferrer, Nicolás Sichevsky. Bienvenido, Nicolás, nuevamente. Buenos días, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. Bueno, veníamos hablando con el ministro de las medidas anunciadas por el gobierno, explicaba un poco cómo se van a procesar en los diferentes ámbitos laborales. A nivel, digamos, de la economía, ¿qué incidencia pueden tener para los objetivos del gobierno estas medidas anunciadas? Bueno, ciertamente las medidas anunciadas buscan combatir, si se quiere, el aumento en los precios o el aumento en los precios en relación a los ingresos de la población, mediante un incremento de los ingresos y no están tan orientadas a la estrategia, o por lo menos a las medidas que habían sido tomadas semanas atrás, que buscaban más bien o intentar que los precios no subieran más, con exoneraciones de IVA, por ejemplo, o acuerdos de precios. En ese sentido, creo que obviamente son más efectivas porque son prácticamente que inmediatas y se le da y se notan directamente en el bolsillo, respecto de medidas que no necesariamente, por ejemplo, las exoneraciones tributarias, no necesariamente se trasladan efectivamente a precios. Creo que ese es el balance que hizo el gobierno, y quizás en una mirada más amplia priorizó la recuperación del salario real, que estaba siendo postergada por este aumento en la inflación, por sobre el combate más a mediano plazo en el aumento, en los niveles de inflación. ¿Por qué entonces el gobierno dice que el impacto sería muy mínimo respecto a la suba de precios? Bueno, digo, porque hay una mirada crítica de los economistas y los técnicos de la materia que recién hablábamos con Mieres, que bueno, señalan un aspecto un tanto distinto, por lo menos no ven ese enfoque de esa manera, ¿no? Sí, creo que lo que más se ha señalado, y entre los cuales me incluyo, es el hecho de que lo central aquí no es tanto el adelanto en el aumento en las pasividades y los salarios públicos, sino volver o en cierta forma profundizar la indexación de la economía mediante indexaciones anuales en los salarios. Es verdad que todavía resta ver qué tanto se van a materializar las negociaciones en el sector privado, que son más relevantes para la formación de precios. Pero, a ver, yo creo que en el corto plazo no vamos a ver un impacto significativo en los niveles de inflación al alza por estas medidas. Creo que sí complejiza, o por lo menos en el dilema de, bueno, queremos que la inflación converja a niveles de 5 o 6% en el mediano plazo, el balance de riesgos se enfoca más en, bueno, mejoremos el salario real ahora y no tanto en desinflacionar la economía a mediano plazo. ¿Y por qué? Bueno, porque las medidas, en cierta forma, o por lo menos las orientadas a los consejos de salario del sector privado, pueden inducir a que las expectativas de inflación de las empresas y del mercado no necesariamente converjan a los niveles que el Banco Central quiere. Y esto en parte porque, bueno, yo soy una empresa y tengo que dar un aumento inesperado de 2-3% ahora, y puedo asumir también de que año a año los precios se van a indexar, y eso en definitiva es un poco lo que quería combatir el Banco Central desde que inició esta gestión. Bueno, pero de hecho recién Mieres decía que estuvo avalado toda esta política, ¿no? Y estas medidas por el Banco Central. Sí, yo no discuto que no haya estado avalado. No digo porque se decía que se dejaba un tanto solo el Banco Central en el combate a la inflación. Bueno, en definitiva, creo que lo que expresamos la mayoría de los analistas es que es un dilema en sí, y es válido priorizar el objetivo de la recuperación del salario real, que es mucho más valorado por la población porque tiene efectos inmediatos, que la discusión teórica de si la inflación puede poner la inflación en 5% de acá a 3 años. O sea, es una señal para la gente, pero ¿tiene un efecto concreto en mitigar los problemas de la economía uruguaya? Bueno, razonablemente sí. Lo que sucede en general es que las acciones tienen efectos
o atacan objetivos múltiples y una acción puede priorizar algunos objetivos, como ser la recuperación del consumo, la recuperación de los ingresos y del salario real, pero obviamente tiene otras consecuencias en otras partes de la economía, como comentaba, que puede generar que a mediano plazo el combate a la inflación, cuando hablo del combate a la inflación, no es el combate a la caída del salario real, es el combate a, bueno, tenemos históricamente una inflación del 8%, queremos llevarla a 6%, bueno, creo que esto dificulta esa tarea y eventualmente pone al Banco Central en la disyuntiva de, bueno, tengo que acelerar este proceso de subas de tasa de interés o no para seguir dando esta batalla, y eso lo vamos a conocer en mayo en la próxima reunión del Copom. Ahora, yo creo que estamos abordando muchos temas técnicos muy macros, ¿no?, para la gente, pero yendo a lo concreto, al bolsillo. El sector empresarial dice, bueno, va a ser difícil controlar el aumento de precios de los productos si tengo que dar un aumento. La gente va a ir al supermercado con ese aumento y ¿con qué se va a encontrar? Bueno. Digo, hablando del salario, ¿no? Va a tener un aumento mínimo, pero va a ir al súper y ¿con qué se va a encontrar? Bueno, por eso es que comentaba que resta ver en qué medida se materializan. Bueno, la carne sube 10 pesos. Claro, pero no sube 10 pesos por... El corte con hueso. Claro, pero... No sube por esta situación, pero digo, la situación internacional más las medidas que se anuncian por estos días, digo, ¿termina siendo contraproducente al momento de yo ir a hacer las compras? No, yo no creo que termine siendo contraproducente. Creo que las medidas estas, obviamente, en cierta forma son un adelanto de algo que iba a suceder en enero de 2023. Se adelanta. Que tiene un costo de unos 120 millones de dólares en el segundo semestre. Esto estoy hablando de las pasividades y del sector público. Claro, porque esto empieza a aplicarse a partir de agosto. De julio, sí. Se va a ver en agosto. La gente lo va a recibir en agosto. Claro. Exactamente. Más allá de que pueda tomar créditos anticipando ese mayor ingreso. Pero, a ver, lo que pueda suceder con los precios de los bienes que se comercian internacionalmente, como la carne, como el petróleo o como otros alimentos, va por un canal separado de lo que es estas medidas de recomposición de los ingresos reales de los hogares. Creo que a lo que apuntan algunos o los comentarios de las cámaras empresariales están más orientadas a que para estas 80, 90 mesas que se van a sentar a negociar ahora en julio, en algunas de ellas perfectamente podría suceder de que para dar ese aumento de 2-3% a sus trabajadores yo tenga que aumentar en cierta forma, o sea, trasladar ese aumento a precios y eso sí genere algún aumento en los precios en general. Ahora, no son sectores con gran poder de trasladar a precios estos incrementos salariales y eso es un sector limitado. Y más allá de eso, todavía hay que ver qué tanto se materializan. O sea, yo no podría afirmar hoy en día que las 90 mesas van a acordar que en julio van a dar un aumento de 3%. Bueno, si no se materializa también, digamos, el efecto negativo que se quiere combatir va a seguir presente en gran parte de la sociedad. Bueno, eso en gran parte, es verdad que, a ver... Bueno, son unos cuantos trabajadores. Son unos 300.000 trabajadores. A ver, es válido que todos reclamemos por mayores ingresos. Tengamos en cuenta de que tanto las medidas orientadas a estos 300.000 trabajadores como las de los empleados públicos y los pasivos, no son los colectivos de la población más afectados en términos generales. O sea, acá no están los trabajadores informales, acá no están las personas por debajo de la línea de pobreza o los menores de edad, en donde hay casi un 20% de pobreza. O sea, en definitiva, los recursos son escasos y lo que yo pongo en un lado no lo puedo poner en otro. Entonces, creo que más que ver qué es lo que sucede con las negociaciones del sector privado, creo que lo que estamos esperando ahora es, o por lo menos en base a lo anunciado, es qué medidas complementarias va a realizar el Ministerio de Desarrollo Social para, en cierta forma, compensar, de la misma forma que se está haciendo a los trabajadores públicos y a los pasivos, este aumento en los precios para las personas que no
no reciben ingresos formales. Y del punto de vista ese amplio de la economía, ¿por dónde deberían pasar esas políticas focalizadas? La pregunta va un poco más acotada a la contención de precios para ciertos sectores de la sociedad, con medidas específicas, no sé, de descuentos impositivos, por ejemplo, para un sector concreto, por partidas sociales adicionales que sean transferencias económicas. ¿Cuál sería el mejor instrumento de la economía? Bueno, creo que el Ministerio de Desarrollo ya tiene bastante bien mapeado cuáles son las personas que reciben, o sea, que ya reciben transferencias. Y en definitiva creo que es bastante más eficiente, en todo caso, reforzar esas transferencias, ya sea asignaciones familiares, el programa de Uruguay Social o la tarjeta o la aplicación o vía aplicación Tu App, que son las medidas que se usaron también en la coyuntura de la pandemia. En definitiva, creo que es más efectivo, más rápido apuntar a reforzar esos planes o similares que a buscar medidas que limiten aumentos de precios que son muy difíciles de fiscalizar después o que no necesariamente se trasladan solamente a la población que lo necesita. Sí, ayer algunos economistas decían, por ejemplo, esos reclamos que tenían los jubilados y pensionistas de, por ejemplo, una tarifa especial para el gas, y además decían, bueno, capaz que dar una partida especial a esas personas y no modificar las tarifas podría ser una buena opción. Bueno, en cierta forma el gas, el supergas ya está subsidiado a nivel de toda la población, cuesta unos 100 millones de dólares por año, y muchas veces la crítica es que... Sigue siendo muy alto el no, costo. Que en definitiva cuando uno subsidia el supergas para toda la población está subsidiando a las personas... El que puede pagar y el que no. Al que puede pagar y el que no, y al que puede pagar más o menos lo subsidia de la misma forma que el que puede pagar mucho. Y en definitiva, cuando uno, siendo que el objetivo del subsidio del supergas es contribuir a que las personas puedan pagar y calefaccionarse, cocinar, etcétera, uno debería de pensar de, bueno, focalizar esos subsidios. Lo que pasa es que es complejo el control y la fiscalización de si yo quisiese solamente, no, a vos te lo vendo a 100, a vos a 200, a vos a 150. Eso es muy complejo porque o sea, es muy difícil de controlar de que efectivamente... Claro, por eso una herramienta era la transferencia especial a esas personas. Exactamente, por eso partidas. Es que tanto en este caso en la pandemia o en el caso del aumento de precios, yo personalmente hace varias semanas que había planteado, digo, es mucho más efectivo darle una mayor transferencia a la población vulnerable que obviamente se ve más afectada por el aumento de precios, porque no nos olvidemos de que los alimentos pesan alrededor de un 25% en el promedio de la población, pero para las personas de menores ingresos es casi un 35% de la canasta de consumo. Es mucho más efectivo darles una transferencia que intentar controlar precios que incluso si yo le quito el IVA al asado, no necesariamente esa quita del IVA se traspasa 100% a precio. Claro. Entonces creo que por ahí va el sentido de también el anuncio que se realizó de que ahora se van a evaluar y habrá que esperar cuál es el paquete de medidas que propone el MIDES. Y Nicolás, un poco yendo al tema en general, ¿se puede recuperar lo perdido? Y ahí apelo a un ejemplo concreto que vos ponías, que era a gente que toma, por ejemplo, crédito pensando en el aumento que va a tener para poder hacerle frente a cuentas que tiene hoy en día. Ese crédito lleva interés, si te atrasás, ¿no? O sea, no te va a costar los 10.000 que pediste, te va a costar 12, 13.000. ¿Se puede recuperar entonces, digamos, esa pérdida salarial que hubo, a pesar de que se intenta acompañar la inflación? Bueno, el nivel del salario, o sea, la evolución del salario real y el compromiso de llegar a 2024 con los niveles que teníamos previo a la pandemia, creo que sigue siendo factible. Ahora, obviamente, lo que se perdió, entre comillas, en 2020 por la pandemia, no va a ser compensado. O sea, si yo vuelvo en 2024 al nivel de salario real que tenía en 2019, lo que perdí en el medio, lo perdí. Eso es una realidad. Tendría que incrementar todavía más para compensar esa pérdida anterior. Creo que, así como en la pandemia los impactos han sido... O sea, digo, las empresas que perdieron plata y así con todo.
la pérdida no se va a compensar. Lo que sí es esperable es que en la medida en que el mercado laboral se recupere, el salario real vaya recuperándose. Pero todo esto en un contexto en el que a mediano y largo plazo, si queremos mejores ingresos para la población, lo que tenemos es atacar temas más estructurales como la capacitación y la educación. O sea, no, es muy difícil pretender tener altos niveles de ingreso si no mejoramos la productividad de los trabajadores. Esto más allá de que el costo de vida en Uruguay pueda ser alto o no para los ingresos que tiene la población. Ahora, Nicolás, ¿qué proyecciones? Más allá que ha sido un año muy atípico, y eso ayer también se remarcaba por parte de los economistas con la guerra de Ucrania y Rusia, la situación de esta salida de pandemia, bueno, que empezamos a volver a la vieja normalidad. ¿Qué podemos esperar para lo que queda de 2022? Bueno, 2022 va a ser un año de buen crecimiento en términos históricos para la economía uruguaya. Vamos a crecer posiblemente por encima del 4% nuevamente. Parte de esto es un efecto comparación contra, por ejemplo, el primer semestre del año pasado, que obviamente todavía teníamos casi todas las actividades de servicios afectadas por la pandemia. Otra parte va a ser el buen desempeño del sector agroindustrial orientado a las exportaciones por los buenos precios. Y otra parte responderá en el segundo semestre la progresiva recuperación de los ingresos reales que en definitiva impactan en el consumo privado. Esto en un contexto de buenos precios internacionales, o sea, como comentaba, es un buen año para la economía. La discusión y el eje de la discusión obviamente estuvo y va a estar en los precios y en los niveles de inflación. Nuestra expectativa es que hasta agosto, septiembre, la inflación se va a mantener en torno al 9,5%. Va a ceder hacia fines de año porque entendemos que el fenómeno de aumento de precio en los alimentos y precio en el petróleo es, sobre todo vinculado a la guerra, ha sido transitorio o va a ser transitorio. Y creo que ese es el panorama general. Obviamente, creo que lo más relevante a tener en cuenta es que este fenómeno de inflación a nivel global está ya generando mayores perspectivas o mayores expectativas de que en Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, tenga que elevar más rápidamente las tasas de interés en el corto plazo y eso puede tener impactos negativos. Muchas gracias. No, a ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla, el análisis de Nicolás Ichevsky, economista y también gerente de CPA Ferrer. Ya son las 9 de la mañana, 37 minutos. Y está Vero pronta y convocándonos, pidiéndonos cancha desde el móvil. Adelante.